Cuando el mesero preguntó qué iba a ordenar en nuestra cena de aniversario, mi esposo dijo, «¿Y Kuot? Ella no va a comer». No contribuyó a la cuenta. «Yo solo quiero agua y Kuot», le dije al confundido mesero mientras mi esposo, Paul, le devolvía mi menú sin dejarme siquiera mirarlo. Estábamos en el restaurante de carnes que él había elegido para nuestro 10º aniversario, y había hecho las reservaciones sin decirme que habría condiciones. El mesero se quedó allí, incómodo, con su libreta en la mano. «¿Y Kuot, señora? ¿Le gustaría ver el menú? ¿Y Kuot?» Paul respondió por mí, «¿Y Kuot? Ella está bien. Yo quiero el ribeye término medio con papa cargada de Kuot». Ordenó una comida de $100 mientras me decía que yo no podía comer. «¿Y Kuot, señor? La dama no va a cenar, ¿y Kuot?» El mesero parecía preocupado. Paul sonrió como si esto fuera normal. «¿Y Kuot? Ella no trajo dinero, así que no puede ordenar. Así es como funcionan los restaurantes, ¿verdad? Pagas, comes y Kuot», dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. Una pareja de ancianos miró sorprendida. «¿Y Kuot, Paul, por favor? Es nuestro aniversario». Él se rió y le mostró al mesero su teléfono. «¿Y Kuot? Mira nuestras cuentas bancarias. La suya tiene $14. La mía tiene 12,000 y Kuot». Había separado nuestras finanzas hacía 6 meses sin consultarlo conmigo. «¿Y Kuot? Ella quiere ser independiente, así que puede pagar sus propias comidas de forma independiente y Kuot». El mesero se movió incómodo. «¿Y Kuot? ¿Podría traer algo de pan para la mesa y Kuot?» Paul sacudió la cabeza. «¿Y Kuot? El pan es para los clientes. Ella solo está sentada aquí Kuot». Se volvió hacia mí. «¿Y Kuot? Debiste haber pensado en la cena antes de renunciar a tu trabajo Kuot». Me habían despedido. No había renunciado. Pero Paul le había estado diciendo a todo el mundo que yo elegí estar desempleada. And quote. Me despidieron, Paul. La empresa hizo un recorte de personal y Kuot. Él hizo un gesto despectivo con la mano. «Y Kuot, a la gente exitosa no la despiden. No eras lo suficientemente valiosa para que te conservaran y Kuot». La pareja de al lado ahora nos miraba abiertamente. La mujer parecía horrorizada. Paul se dio cuenta y habló más fuerte. «Y Kuot, le estoy enseñando sobre las consecuencias. Sin contribución no hay consumo y Kuot». Sacó efectivo y lo abanicó sobre la mesa. «Y Kuot, ¿ves esto? Así es como se ve el trabajo Kuot». El mesero intentó de nuevo. «Y Kuot, tal vez una ensalada pequeña Kuot». Paul recuperó el dinero. «Y Kuot, ¿no entendiste? Ella no tiene dinero significa que no recibe comida. Es economía simple Kuot». Me miró. «Y Kuot, tal vez tener hambre te motive a encontrar trabajo más rápido Kuot». Yo había aplicado a 40 empleos esa semana. «Y Kuot, tú me dijiste que no aceptara el puesto en la tienda porque estaba por debajo de nuestro nivel y Kuot». Paul soltó una carcajada áspera. «Y Kuot, eso fue antes de darme cuenta de que profesionalmente no vales nada ahora. Cualquier trabajo sería una mejor Kuot». La mujer de la mesa de al lado se acercó. «And quote, disculpe, señorita. ¿Le gustaría acompañarnos? Tenemos un asiento extra Kuot». Paul se levantó enojado. «Y Kuot, es mi esposa. Ella se sienta conmigo». La mujer lo miró con asco. «Y Kuot, estás matando de hambre a tu esposa en público y Kuot». Paul sacó su teléfono otra vez. «Y Kuot, estoy enseñando responsabilidad financiera». Le mostró algo en la pantalla. «Y Kuot, estos son sus gastos del mes pasado. $60 en víveres y Kuot». La mujer parecía confundida. «Y Kuot, ella compró comida para su hogar Kuot». Paul asintió. «Y Kuot, con mi dinero, y luego tiene la audacia de decir que está en la quiebra y Kuot». Se volvió hacia mí. «Y Kuot, gastaste el dinero de mi despensa, así que ahora puedes verme comer y Kuot». El mesero se fue a buscar al gerente. Paul no se dio cuenta porque estaba buscando más registros bancarios. «Y Kuot, mira, enero, gastó $30 en gasolina. Febrero, $40 en medicamentos y Kuot». Les mostró a todos a nuestro alrededor todo mi dinero. «Y Kuot, pero ahora, de repente, necesitas cenar Kuot». Mi medicamento era para la ansiedad, que había empeorado desde que Paul se puso así. «Y Kuot, ¿eso fue cuando compartíamos cuentas, Paul? Dijiste que los gastos del hogar eran responsabilidad de ambos y Kuot». Se volvió a sentar. «Y Kuot, eso. Fue antes de que te convirtieras en una carga financiera y Kuot».
El gerente llegó y Paul comenzó a quejarse de inmediato. Y Kuot, su mesero sigue tratando de imponerle comida a mi esposa cuando claramente dije que ella no va a ordenar y Kuot. El gerente nos miró a ambos. Y Kuot, señor, ¿hay algún problema? Y Kuot. Paul sonrió con su sonrisa de negocios. Y Kuot, ningún problema. Soy un cliente que paga y ordena una comida. Ella solo me acompaña y Kuot. El gerente vaciló. Y Kuot, no podemos servir a una persona mientras la otra se queda con hambre y Kuot. Paul sacó más efectivo. Y Kuot, pagaré por su asiento. Una tarifa de alquiler. ¿Qué tal? $50, y Kuot. Puso el billete sobre la mesa. Y Kuot, ahí está. Ahora ella pagó por sentarse pero no por comer Kuot. La mujer mayor de la mesa de al lado habló. Y Kuot, esto es abuso financiero. Paul se volvió hacia ella. And quote. ¿Abuso? Yo soy el que paga todo. Casa, hipoteca, servicios, seguros, todo yo y Kuot. Contó con los dedos. Y Kuot, ella no aporta nada pero espera comer en restaurantes caros y Kuot. El esposo de la mujer también se levantó. Y Kuot, joven, está humillando a su esposa Kuot. Paul se rió. Y Kuot, ella se humilló sola al no ser empleable y Kuot. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. El mesero regresó con el gerente y un guardia de seguridad. Y Kuot, señor, vamos a tener que pedirle que se retire. La cara de Paul se puso roja. Y Kuot, ¿qué? Yo soy el cliente que pagó. El gerente asintió. Y Kuot, y nos reservamos el derecho de admisión. Está molestando a otros clientes y Kuot. Paul se levantó indignado. Y Kuot, esto es discriminación contra la gente exitosa y Kuot. El guardia de seguridad se acercó. Y Kuot, señor, por favor retírese voluntariamente. Paul agarró su dinero. Y Kuot, bien, pero ella se va caminando a casa. La gasolina cuesta dinero y Kuot. Salió furioso, dejándome allí. La mujer mayor retiró la silla junto a su marido. Me hizo un gesto para que me sentara y me moví como si mi cuerpo perteneciera a otra persona. El mesero apareció con el menú y lo abrió frente a mí. Me quedé mirando las palabras pero no podía entenderlas a través de las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. La mujer puso su mano en mi brazo. Su esposo los presentó a ambos como Matt y Natasha. Logré decir mi nombre, pero se me quebró la voz a la mitad. Natasha pidió un plato de pollo para mí sin preguntarme qué quería, y yo estaba agradecida porque no habría podido elegir nada por mi cuenta. El mesero trajo pan y tomé un trozo solo para tener algo que hacer con las manos. Matt me preguntó si necesitaba que llamaran a alguien, y sacudí la cabeza porque no había nadie a quien llamar. Mis padres vivían a 3 estados de distancia, y Paul me había ido alejando lentamente de la mayoría de mis amigos en los últimos años. La comida llegó y Natasha esperó a que yo diera el primer bocado antes de empezar a comer su propia comida. El pollo estaba bueno, pero se me quedaba en la garganta porque no dejaba de pensar en Paul conduciendo a casa solo y en lo que haría cuando yo llegara allí. Natasha me preguntó dónde me quedaría esta noche. La pregunta me dolió el estómago más de lo que lo había hecho el hambre. Le dije que vivía con Paul en una casa a unos 20 minutos de allí. Ella miró a Matt y algo pasó entre ellos sin palabras. Matt me preguntó si me sentía segura volviendo a casa y abrí la boca para decir que sí, pero no salió nada. Natasha buscó en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. Explicó que era voluntaria en un refugio, que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. La tarjeta tenía una dirección y un número de teléfono impresos en cartulina blanca simple. Me la puse en el bolsillo aunque sabía que no la usaría. Matt escribió su número de celular en una servilleta y la deslizó por la mesa. Dijo que llamara en cualquier momento, de día o de noche, si necesitaba ayuda. Les agradecí a ambos y terminé mi pollo mientras ellos pagaban la cuenta a pesar de mis protestas. Natasha me abrazó antes de irme y me susurró que lo que pasó no era normal ni estaba bien. Caminé hacia mi auto sabiendo que ella tenía razón, pero no sabiendo qué hacer al respecto. La casa estaba oscura cuando entré en la entrada. El auto de Paul no estaba allí, lo que significaba que se había ido a alguna parte después de salir del restaurante. Abrí la puerta principal y encendí todas las luces del piso de abajo. El silencio se sentía pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Fui al dormitorio y saqué nuestro certificado de matrimonio del archivador. Luego encontré mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social guardados en la parte posterior de mi cajón de ropa interior, donde Paul nunca miraba. Busqué en su oficina estados de cuenta bancarios, pero él mantenía todo protegido con contraseña en su computadora.
Los cajones del escritorio no tenían nada útil. Pasaron 2 horas y tenía una pequeña pila de documentos en la mesa de la cocina, pero nada de efectivo y ningún plan. El auto de Paul entró en el garaje a las 12:30. Entró como si hubiera estado en una cena de negocios normal. Se aflojó la corbata y preguntó qué había preparado para cenar. Lo miré desde la mesa de la cocina rodeada de papeles. Miró los documentos y se encogió de hombros. Luego dijo que deberíamos olvidarnos del IQOT, malentendido IQOT, en el restaurante. Le pregunté a qué malentendido se refería. Hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca y dijo que yo había montado una escena frente a extraños. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás. Le dije que él fue quien montó una escena al negarse a dejarme comer. Se rió y dijo que yo estaba siendo dramática de nuevo. Fue al refrigerador y sacó sobras de pizza. Se la comió fría mientras estaba parado en el mostrador y me dijo que yo lo había avergonzado frente a gente importante. Le pregunté qué gente importante y dijo que el gerente podría haber sido alguien con quien hiciera negocios. Terminó la pizza y subió las escaleras sin dar las buenas noches. Me senté en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana mirando la tarjeta de presentación que me había dado Natasha. A la mañana siguiente, esperé hasta que Paul se fue a trabajar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Marqué el número de la tarjeta de Natasha y ella respondió al segundo timbre. Su voz era cálida, como si hubiera estado esperando mi llamada. Le pregunté si la oferta de reunirse seguía en pie y dijo que absolutamente. Me dio la dirección del refugio y dijo que podría estar allí a las 2 de esa tarde. Anoté las instrucciones, aunque ya las había buscado en internet 3 veces. Me preguntó si estaba a salvo en ese momento y dije que sí porque Paul estaba en el trabajo. Me dijo que trajera cualquier documento importante que tuviera y miré la pila que aún estaba en la mesa de la cocina. Recogí todo y lo puse en una bolsa de supermercado. Luego pasé 4 horas limpiando la casa porque no sabía qué más hacer conmigo misma. El refugio estaba en un edificio de oficinas convertido en el centro. Estacioné a 2 cuadras de distancia. Porque tenía miedo de que alguien viera mi auto. Natasha me recibió en la puerta principal y me llevó a una habitación pequeña con un sofá y algunas sillas. Una mujer llamada Chloe se presentó como una de las consejeras. Tenía ojos amables y una libreta en la que no escribía. Me pidió que le contara que me había llevado allí, y empecé con lo del restaurante. Pero a medida que hablaba, salió a la luz que Paul había estado controlando el dinero durante años. Él siempre había manejado las finanzas porque decía que era mejor con los números. Él me hacía pedir permiso para comprar cosas, incluso cuando yo estaba trabajando. Cuestionaba cada compra y me obligaba a devolver cosas que consideraba innecesarias. Cuando teníamos cuentas conjuntas, monitoreaba cada transacción y me llamaba al trabajo si gastaba dinero sin avisarle primero. Separar las cuentas hace 6 meses no fue el inicio del problema. Fue solo el último paso de algo que venía sucediendo desde que nos casamos. Chloe explicó que esto era abuso financiero y empecé a llorar porque nunca había tenido palabras para describirlo. Chloe me dio una carpeta llena de información sobre ayuda legal y asistencia para vivienda. Dijo que el primer paso era tener mi propia cuenta bancaria a la que Paul no pudiera acceder. Natasha se ofreció a llevarme a un banco al otro lado de la ciudad donde Paul no tuviera cuentas. Fuimos esa tarde y abrí una cuenta de cheques con $20 que Natasha me dio como donación. La representante del banco me preguntó si quería cheques o solo una tarjeta de débito. Elegí solo la tarjeta porque no quería nada con mi nombre y dirección que Paul pudiera encontrar. La tarjeta era de color azul brillante y tenía mi nombre impreso. La sostuve en mi mano y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era mucho dinero, pero era mío. Paul no podía ver el saldo ni cuestionar cómo lo gastaba. Natasha me llevó de vuelta a mi auto y me abrazó antes de que me fuera. Me hizo prometer que la llamaría si algo empeoraba. Llegué a casa antes que Paul y escondí la tarjeta de débito en una caja de tampones debajo del lavabo del baño. Él llegó a las 6 y se fue directo a la sala. Lo seguí y lo encontré en el sofá con el control remoto. Traté de entrar en Netflix en mi teléfono y me salió un mensaje de error. Le pregunté a Paul si pasaba algo con la cuenta. Sonrió sin mirarme y dijo que había cambiado todas las contraseñas. Le pregunté por qué y dijo que porque yo tampoco contribuía a esas facturas. Había cambiado Netflix, Hulu y la contraseña del Wi-Fi. Me dijo que la nueva contraseña del Wi-Fi costaba $50 y la quería. Subí las escaleras y usé los datos de mi teléfono para buscar lugares con Wi-Fi gratis. La biblioteca lo tenía y también la cafetería a 2 millas de distancia. Podía vivir sin Netflix, pero necesitaba internet para aplicar a empleos. Paul gritó desde abajo preguntando qué iba a preparar para cenar. No respondí. 3 días después, Paul anunció que tenía un viaje de negocios. Se iría por 4 días,
Y lo dijo como un padre enviando a un niño a su habitación. Empacó su maleta y se fue a las 6 de la mañana sin decir adiós. Esperé hasta que su auto desapareció al final de la calle. Luego, saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos. Fotografié cada estado de cuenta bancario que pude encontrar en su oficina. Tomé capturas de pantalla de correos antiguos donde discutíamos tener finanzas conjuntas. Registré las fechas en que separó nuestras cuentas y cambió las contraseñas. Encontré recibos que mostraban que había gastado $300 en un bar la misma semana que me dijo que no podíamos pagar los víveres. Fotografié el agujero que le había hecho a la pared el mes pasado durante una discusión. Respaldé todo en una cuenta de almacenamiento en la nube que él no conocía. Al final del primer día, tenía más de 100 fotos documentando sus gastos frente a los míos y su patrón de control. Mi teléfono sonó el tercer día del viaje de Paul. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en meses. Laura era mi excompañera del trabajo del que me habían despedido. Me preguntó cómo estaba y traté de decir que bien, pero en lugar de eso empecé a llorar. Todo salió de golpe. Lo del restaurante, el dinero, el viaje de Paul y el refugio. Laura escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, dijo que vendría de inmediato. Llegó 20 minutos después con café y su computadora portátil. Dijo que íbamos a actualizar mi currículum en ese mismo momento. Pasamos 3 horas reescribiendo mi historial laboral y haciéndolo ver profesional. Laura dijo que su nueva empresa estaba contratando y que hablaría por mí. También conocía otros 2 lugares que buscaban ayuda administrativa. Para cuando se fue, tenía aplicaciones listas para enviar a 3 empleos diferentes, y mi currículum se veía mejor que nunca. Laura me abrazó en la puerta y me hizo prometer que la mantendría informada. La vi alejarse y sentí algo que no había sentido en meses. Tal vez era esperanza. Laura llamó a la mañana siguiente con una lista de empresas que buscaban gente. Había enviado mi currículum a su jefe y a otros 2 lugares que conocía. Una entrevista estaba programada para mañana a las 2 y otra para el jueves por la mañana. La tercera empresa quería hacer una llamada telefónica. Esta tarde. Anoté todo en una libreta que había escondido debajo de mi colchón donde Paul no la encontraría. Laura me preguntó si necesitaba que me llevara a alguna de las entrevistas y dije que sí porque no podía arriesgarme a que Paul me viera bien vestida subiendo a un auto. Dijo que me recogería en la biblioteca ambos días, ya que le dije a Paul que pasaba tiempo allí de todos modos. Me reuní con Chloe en el refugio esa tarde para practicar las preguntas de la entrevista. Tenía una lista de las más comunes y repasamos cada respuesta hasta que dejé de temblar cuando hablaba de mis habilidades. La pregunta más difícil fue explicar por qué dejé mi último trabajo. Chloe me dijo que lo mantuviera simple y profesional sin mencionar a Paul ni los problemas financieros. Solo decir que la empresa hizo un recorte y yo fui parte de un despido masivo. Me hizo repetirlo 10 veces hasta que sonó natural. Luego me llevó al armario de donaciones donde guardaban ropa profesional para mujeres. Encontré un saco negro que me quedaba perfecto y una blusa azul impecable. Chloe añadió un pantalón de vestir y unos zapatos planos negros. Me probé todo en el baño y me miré en el espejo. Parecía alguien que pertenecía a una oficina, alguien que tenía su vida bajo control. La persona que me devolvía la mirada no coincidía con cómo me sentía por dentro. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez podía fingir hasta que se volviera real. La entrevista telefónica fue mejor de lo esperado. La mujer preguntó sobre mi experiencia y hablé de mi puesto anterior sin que se me quebrara la voz. Pareció impresionada con mis habilidades organizativas y dijo que llamarían mañana si querían programar una reunión en persona. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar a mitad de la conversación. Laura me envió un mensaje, Ikuot, buena suerte para mañana Ikuot, y dijo que estaría en la biblioteca a la 1:30 para recogerme. La primera entrevista en persona fue en una firma de marketing a 20 minutos de nuestra casa. Laura me llevó y esperó en el estacionamiento por si terminaba pronto. La oficina tenía paredes de vidrio y muebles modernos. La gerente que me entrevistó era más joven de lo que esperaba y sonrió al estrechar mi mano. Me hizo las mismas preguntas que Chloe y yo habíamos practicado y respondí cada una sin tropezar. Me mostró el escritorio donde trabajaría si obtenía el puesto y me presentó a otras 2 personas. Todos parecían normales y amables. Nadie me miraba como si estuviera rota o fuera inútil. La gerente dijo que estaban entrevistando a 3 candidatos y que tomarían una decisión el lunes. La segunda entrevista del jueves fue en la empresa de Laura. Me presentó a su jefe, quien dirigía el departamento administrativo. Esta entrevista fue más fácil porque Laura ya les había hablado de mi historial. Su jefa me hizo preguntas sobre cómo manejar tareas difíciles. Al final, dijo que necesitaban a alguien que pudiera empezar pronto y preguntó por mi disponibilidad. Dije que podía empezar cuando me necesitaran.
Me dio la mano y dijo que tendría noticias de ellos al final de la semana. Salí del edificio de Laura sintiendo algo extraño en el pecho. Me tomó un minuto reconocerlo como esperanza real. Esperanza de verdad, no de la desesperada. 2 entrevistas sólidas y una llamada más. 3 oportunidades reales de independencia. Paul regresó de su viaje de negocios el viernes por la noche. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando entró con su maleta. No saludó ni preguntó cómo había estado. Solo dejó su bolso y se fue directo a su oficina. Lo escuché por teléfono riéndose con alguien. Cuando finalmente entró en la cocina, miró la pasta que estaba haciendo y preguntó si había usado su dinero para comprar los víveres. Dije que sí porque ambos sabíamos que no tenía otra opción. Asintió como si hubiera probado un punto y se sentó. Le puse un plato frente a él y empezó a comer sin dar las gracias. Cenamos en silencio. No preguntó nada. No mencionó lo del restaurante, no se disculpó. Solo comió mientras miraba su teléfono como si nada hubiera pasado. La jefa de Laura llamó el sábado por la mañana mientras Paul estaba en la ducha. Me ofreció el puesto administrativo con un sueldo de 40.000 al año más beneficios. Dije que sí antes de que terminara de explicar los detalles. Quería que empezara el lunes, lo que me daba 2 días para ver cómo ocultarle esto a Paul. Le agradecí 3 veces. Cuando colgué, me senté en la cama mirando mi teléfono. Tenía un trabajo real con dinero real que iría a mi cuenta secreta. La voz de Chloe sonó en mi cabeza, advirtiéndome que no se lo dijera a Paul. Él encontraría la manera de arruinarlo o sabotearme. Tenía que mantener el secreto hasta ahorrar lo suficiente para irme de forma segura. Paul salió del baño y preguntó por qué me veía rara. Dije que estaba bien, y él se encogió de hombros. El resto del fin de semana pasó en el silencio habitual, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya tenía un plan. Cada día en ese trabajo sería un día más cerca de la libertad. Paul notó el cambio casi de inmediato. Empezó a vigilarme más, preguntando dónde había estado. Me mantuve en la historia de la biblioteca. Pero el miércoles por la noche, yo estaba en la ducha cuando escuché la puerta de nuestra habitación. Salí rápido y Paul estaba sentado en la cama sosteniendo mi teléfono. Se me cayó el alma a los pies. Me preguntó qué estaba ocultando. Dije que nada, pero él ya había revisado mis mensajes y correos. Lo vi desplazarse buscando algo que probara que le mentía, pero no había nada. Había estado usando el teléfono de Natasha para escribirle a Laura y Chloe. Todos mis correos de trabajo iban a una cuenta que él no conocía. Mi teléfono estaba iQuot, limpio y Quot. Finalmente lo arrojó a la cama y dijo que me veía diferente últimamente. Más feliz. Quería saber por qué. Dije que no era así y él se rió, diciendo que definitivamente ocultaba algo. Se fue de la habitación y me quedé temblando. Había estado demasiado cerca. Tenía que ser más cuidadosa. El lunes por la mañana me desperté temprano y me vestí en el baño para que Paul no viera mi ropa de trabajo. Me puse el saco y el pantalón del refugio. Me veía profesional, capaz, empleada. Bajé con ropa normal en mi bolso. Paul ya estaba tomando café. Preguntó por qué salía tan temprano y dije que la biblioteca abría a las 9 y quería llegar cuando estuviera tranquilo. Conduje a la biblioteca, me cambié en el baño y fui a la empresa de Laura. Mi primer día fue perfecto. Al final del día, configuré mi depósito directo en mi cuenta bancaria secreta. Dinero real que Paul no podría tocar ni usar en mi contra. Me cambié de nuevo en la biblioteca antes de volver a casa. Paul ya estaba allí. Me preguntó por mi día y le dije que fue tranquilo, que leí algunos libros. Parisio satisfecho. Esta se convirtió en mi rutina durante 2 semanas. Vi crecer mi cuenta secreta, $400 después de impuestos. No era mucho, pero era mío. Sentía que las cadenas se aflojaban. Entonces Paul encontró mi comprobante de pago. Había sido cuidadosa con todo lo demás, pero lo dejé en el bolsillo de mi abrigo después de revisarlo en el almuerzo. Él estaba en casa temprano un jueves y lo escuché gritando antes de entrar. Estaba en la sala con el papel en la mano y la cara roja. Exigió saber qué era eso. Traté de quitárselo, pero lo sostuvo sobre su cabeza. Había descubierto que estaba trabajando, ganando dinero y mintiéndole por 2 semanas. Dije que iba a decírselo, y él soltó una carcajada cruel. Leyó el comprobante en voz alta, incluyendo mi salario y el nombre de la empresa. Luego sacó su teléfono y dijo que llamaría a mi jefa en ese momento. Iba a decirle que yo era mentalmente inestable, que mentí en mi solicitud y que estaba robando a la empresa. Lo vi marcar y algo dentro de mí se rompió. No de forma triste, sino de una forma que me hizo ponerme derecha y mirarlo a los ojos. Le dije que bajara el teléfono. Pareció sorprendido y siguió marcando. Lo dije más fuerte. Me iba a quedar con el trabajo. Podía llamar a quien quisiera,
pero no iba a renunciar. Su cara pasó de rojo a púrpura y se acercó a mí rápido. Su puño pasó junto a mi cabeza y golpeó la pared con tanta fuerza que dejó un agujero en el panel de yeso. Dijo que me arrepentiría de desafiarlo y salió furioso de la casa. Me quedé allí mirando el agujero justo donde había estado mi cabeza, y todo mi cuerpo empezó a temblar. Esa pudo haber sido mi cara. Él falló a propósito esta vez, pero la próxima vez podría no hacerlo. Empacé mis maletas esa noche mientras Paul dormía y me fui antes del amanecer. Natasha respondió al primer timbre aunque eran apenas las 6 de la mañana. Me dijo que fuera directo. Matt hizo café mientras yo lloraba tratando de explicarlo del comprobante de pago. Natasha llamó a Michelle Bricht, una abogada, y me consiguió una cita para esa misma tarde. Michelle escuchó todo. Me explicó lo que significaba la separación legal y cómo podíamos obtener una orden de restricción basada en el agujero que Paul hizo en la pared. Le mostré las fotos que había tomado y asintió, diciendo que teníamos un caso sólido. Pasé 3 semanas con Natasha y Matt mientras el proceso avanzaba. Paul envió cientos de mensajes, alternando entre disculpas y amenazas. Michelle me dijo que no respondiera a ninguno. La orden de restricción salió y Paul la violó 2 veces presentándose en casa de Natasha. La segunda vez, Matt llamó a la policía y Paul pasó una noche en la cárcel. Michelle descubrió cuentas ocultas. Paul había estado moviendo dinero a cuentas a nombre de su madre por más de un año. El juez no estuvo nada contento con eso, lo que ayudó mucho a mi caso. 3 meses después de irme, firmé el contrato de un pequeño apartamento. Era solo un estudio, pero era mío y Paul no sabía dónde estaba. Mi trabajo me dio un aumento y podía pagar la renta y los gastos. Empecé a ver a un terapeuta. El abogado de Paul pedía reuniones de reconciliación, pero Michelle las rechazaba siempre. 6 meses después de aquella cena de aniversario, firmé los papeles finales del divorcio. El acuerdo me dio la mitad de todo, incluyendo las cuentas ocultas y el fondo de jubilación de Paul. Michelle peleó por cada dólar y ganó. Salí de esa oficina legalmente libre y financieramente estable por primera vez en años. Natasha me organizó una pequeña cena de celebración esa noche con Matt y Laura. Comimos buena comida, nos reímos y me sentí más ligera que nunca. Algunos días todavía son difíciles cuando llega la ansiedad, pero tengo mi propio dinero, mi propio espacio y personas que realmente se preocupan por mí. Estaba construyendo algo nuevo y me pertenecía completamente a mí.